Yes, no, maybe, I don't know. Sensores de contacto. Los sensores de contacto nos indican simplemente si ha habido contacto o no con algún objeto sin considerar la magnitud de la fuerza de contacto. Suelen ser dispositivos sencillos cuyo uso es muy variado. Se pueden situar en las pinzas de los brazos del robot para determinar cuándo se ha cogido un objeto. Puede formar parte de sondas de inspección para determinar dimensiones de objetos, o incluso pueden situarse en el exterior de las pinzas para ir tanteando un entorno. Estos sensores suelen ser interruptores de límite o microinterruptores, que son sencillos dispositivos eléctricos que cuando se contacta con ellos cambian de estado. Sensores de fuerza. Los sensores de fuerza determinan además si ha habido contacto con un objeto como los anteriores, la magnitud de la fuerza con la que se ha producido dicho contacto. Para detectar la fuerza con la que se ha contactado con un objeto existen diversas técnicas. Muñeca detectora de fuerza. Consta de una célula de carga que se sitúa entre la muñeca y las pinzas del brazo. Su objetivo es proporcionar información sobre las tres componentes de la fuerza y sobre sus tres momentos en velocidad con la que se mueve el brazo es considerable. Detección de articulaciones. Esta técnica se basa en la medida del par de torsión de la articulación. La medida de este par puede resultar sencilla, ya que es proporcional a la corriente que circula por el motor que provoca dicha torsión. Sensores de array táctil. Es un tipo especial de sensores de fuerza, ya que en realidad está constituido por una matriz de pequeños sensores de fuerza. Debido a esta característica, permiten además reconocer formas en los objetos que se están manipulando. Sensores blindados y sin blindaje. Sensores blindados incluyen una banda de metal que rodea el núcleo de ferrita y a la bobina. Esto ayuda a dirigir el campo electromagnético a la parte frontal del sensor. Sensor de desplazamiento y proximidad. Los sensores de desplazamiento miden la magnitud que se desplaza a un objeto. Los sensores de posición determinan la posición de un objeto en relación con un punto de referencia. Los sensores de proximidad son una modalidad de sensores de posición y determinan en qué momento un objeto se mueve dentro de una distancia crítica del sensor. Los sensores de desplazamiento y de posición se pueden clasificar en dos tipos básicos: sensores de contacto, en los cuales el objeto que se mide está en contacto mecánico con el sensor, y sensores sin contacto, en los que no hay contacto físico entre el objeto y el sensor. Los siguientes son ejemplos de sensores de desplazamiento común. Son dispositivos que detectan señales para actuar en determinado proceso u operación, teniendo las siguientes características. Son dispositivos que actúan por inducción al acercarles un objeto, no requieren contacto directo con el material a censar, son los más comunes y utilizados en la industria, y se encuentran encapsulados en plástico para proveer una mayor facilidad de montaje y protección ante posibles golpes. Aplicaciones: control de cintas transportadoras, control de alta velocidad, detección de movimiento, conteo de piezas, sensado de aperturas en sistemas de seguridad y alarma, sistemas de control como finales de carrera. Sensor óptico. Sus características son de confección pequeña pero robustos, mayor distancia de operación, detectan cualquier material y tienen una vida larga. Sensores inductivos. Consisten en un dispositivo conformado por una bobina y un núcleo de ferrita, un oscilador, un circuito detector y una salida de estado sólido. El oscilador crea un campo de alta frecuencia de oscilación por el efecto electromagnético producido por la bobina en la parte frontal del sensor centrado con respecto al eje de la bobina. Así, el oscilador consume una corriente conocida. El núcleo de ferrita concentra y dirige el campo electromagnético en la parte frontal, convirtiéndose en una superficie activa del sensor. Cuando un objeto metálico interactúa con el campo de alta frecuencia, se inducen corrientes eddy. Se definen como producto de la inducción electromagnética. Es una prueba no destructiva utilizada para detectar anomalías y defectos a nivel superficial y subsuperficial en materiales conductores. Continuando, esto genera una disminución de las líneas de fuerza en el circuito oscilador y en consecuencia desciende la amplitud de oscilación. El circuito detector reconoce un cambio específico en la amplitud y genera una señal, la cual cambia la salida de estado sólido a prendido o apagado. Cuando se retira el objeto metálico del área de cenado,
El oscilador genera el campo, permitiendo al sensor regresar a su estado normal. Sensor capacitivo. Un sensor capacitivo es adecuado para el caso de querer detectar un objeto no metálico. Para objetos metálicos es más adecuado escoger un sensor inductivo. Los sensores capacitivos funcionan de manera similar a un capacitor simple. La lámina de metal en el extremo del sensor está conectado eléctricamente a un oscilador. El objeto que se detecta funciona como una segunda lámina. Cuando se aplica energía al sensor, el oscilador percibe la capacitancia externa entre el objeto y la lámina interna. Los sensores capacitivos funcionan de manera opuesta a los inductivos. A medida que el objeto se acerca al sensor capacitivo, las oscilaciones aumentan hasta llegar a un nivel límite, lo que activa el circuito disparador, que a su vez cambia el estado del switch. Aplicaciones típicas: detección de prácticamente cualquier material, control y verificación de nivel, depósitos, tanques, cubetas, medida de distancia, control de bucle de entrada y salida de máquinas y control de tensado, destensado, dilatación.